Recordando lo que vimos en la lección anterior, de el viaje ya de Pablo para ir a Roma, razón de que él ha solicitado que sea el emperador quien juzgue su caso y determine si él es inocente o culpable. Ya habíamos visto cómo, después de partir de buenos puertos en la isla de Creta, durante 14 días estuvieron en una tormenta impresionante. Tan es así que cuando ya estaban llegando a la isla de Malta, el barco se partió en dos. Ocurre el naufragio y los soldados, para evitar que los presos escapasen, los iban a matar a todos, porque la ley romana determinaba que si a un soldado, si a un carcelero se le escapaba un preso, el castigo era la pena de muerte. Y ellos, pues para asegurarse de que no fueran a enfrentar eso, o ser arrojados al Coliseo romano para pelear con las fieras o con los gladiadores, optaron entonces por matar a todos los prisioneros que llevaban, y entre ellos pues al apóstol Pablo. Es ahí cuando el centurión Julio intercede por ellos y da la orden de que los que sean capaces de nadar hasta tierra firme lo hagan, y si no, se aferren a cualquier pedazo de madera o de elemento del barco flotante para que puedan llegar hasta tierra. Entonces, llegan a la isla de Malta, que es de la que nos escribe aquí Lucas en este capítulo 28. Y vamos a observar los milagros que Pablo realiza en la isla de Malta. Empezando en el verso 1 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Obviamente, la razón por la cual los habitantes de la isla de Malta decían que era un homicida, pues se debía a que de una u otra forma era evidente ante ellos que Pablo era un prisionero, por el hecho de que estaba constantemente custodiado por un soldado. Es difícilmente concebible que todavía tuviera las cadenas puestas después de tener que nadar desde el barco hasta la orilla, a menos que las cadenas se dejaran puestas, lo que obligaba a los prisioneros a colgarse de una tabla y llegar a la orilla pateando el agua. Pero para los que saben nadar o tratan de aprender a nadar, dentro de las clases que se le dan a las personas, es que con sus piernas pateen el agua para poderse mover o flotar. Hay un comentario del señor Barnes en sus notas sobre el Nuevo Testamento con respecto a esto que decían los naturales de la isla. Ciertamente este hombre es homicida.
Leamos lo que comenta el señor Barnes. No se sabe por qué pensaron que era un asesino en lugar de culpable de algún otro crimen. Ellos dijeron, es un homicida, podía ser un ladrón, un estafador, que dijera yo, mentiroso o algún otro crimen. Pero vemos aquí que ellos directamente dicen, este hombre es homicida. Ahora, como dice el señor Barnes, no se sabe por qué pensaron que era un asesino en lugar de culpable de algún otro crimen. Podría haber sido, uno, porque infirieron que debía haber sido culpable de algún crimen muy atroz. Y como el asesinato era el crimen más alto que un hombre podía cometer, infirieron que había sido culpable de esto. O, más probablemente, tenían la opinión de que cuando la venganza divina alcanzaba a un hombre, sería castigado de manera similar a la ofensa. Y como el asesinato generalmente se comete con la mano, y como la víbora se había agarrado a la mano de Pablo, infirieron que él había sido culpable de quitar la vida. Se suponía entre los antiguos que las personas eran a menudo castigadas por la venganza divina en la parte del cuerpo que había sido el instrumento del pecado. Estos bárbaros razonaron a partir de grandes principios originales escritos en los corazones de todas las personas por naturaleza, que hay un Dios de justicia y que los culpables serán castigados. Razonaron incorrectamente, como muchos lo hacen, solo porque supusieron que cada calamidad es un juicio por algún pecado en particular. La gente a menudo llega a esta conclusión y supone que el sufrimiento debe atribuirse a algún crimen en particular y debe considerarse como un juicio directo del cielo. La proposición general de que todo pecado será castigado en algún momento es verdadera, pero no estamos calificados para afirmar calamidades particulares siempre que sean juicios directos por el pecado. Ahora, entendiendo lo que nos comenta aquí el señor Barnes, recordemos, hermanos, que la calamidad que acosa a un hombre en esta vida no significa necesariamente que sea culpable de algún pecado. Ni es cierto que la justicia siempre se imparte aquí, en esta vida. Lo segundo que dijeron ellos, que a quien escapado del mar, los habitantes de la isla de Malta están pensando que fue inútil que el criminal hubiese escapado de la muerte por ahogamiento, porque la venganza y la justicia seguirían al culpable hasta que recibiera la retribución que le correspondía. Y culminan diciendo, la justicia no deja vivir. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Normalmente cuando uno lee esta porción, piensa en un juicio de un jurado con su juez. Leyéndolo en la nueva Biblia de los hispanos, esta versión en español, preste atención a cómo dice. Cuando los habitantes vieron el animal, colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir.
la diosa justicia no le ha concedido vivir. Cuando Lucas, o cuando la leemos el verso 4 en la Reina Valera, lejos está de nosotros el pensar que se esté refiriendo a la diosa pagana de la justicia. Recuerden que los antiguos, sobre todo en esa parte del mundo, tenían cantidades de dioses y había una diosa de la justicia. La palabra justicia viene de este término griego, dike. Y el señor Vine, en su diccionario expositivo, nos explica. En Hechos 28:4, justicia se personifica y denota la diosa justicia o némesis, latín justitia, estando convencidos los de Melita que ella, la diosa justicia, estaba a punto de infringir la pena de muerte sobre Pablo por medio de la Biblia. Lo que nos explica aquí el señor Vine es que cuando Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, habla de la justicia, está haciendo referencia al concepto de los habitantes de la isla de Malta, a estos paganos idólatras que creían en la diosa justicia o némesis, o conocida también como Astrea. Entonces, en la mitología pagana, justicia era una diosa, la hija de Júpiter, y era su deber tomar venganza e infligir castigo por los crímenes. La madre de dice, o como dije hace un momento, Astrea, la diosa justicia, su madre representaba la justicia divina, pero esta diosa era la encargada de aplicar justicia en el mundo de los mortales. Para que entendamos entonces de qué está hablando aquí Lucas en este versículo 4. Ya entonces, después de esto, vamos a observar lo que ocurre. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hincase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Va a iniciarse entonces ahora, después de estos días que ellos han permanecido en la isla de Malta, se han recuperado, se han alimentado, les han dado provisiones para que continúen entonces su viaje, y Pablo va a reiniciar entonces su viaje de Malta a Roma. Pero hay algo interesante en lo que vamos a leer a partir del versículo 11, en donde se nos habla de 2 personajes, de Cástor y de Pólux. Y el siguiente lugar al cual ellos van a llegar va a ser Siracusa, ya en Italia. Se encuentran en la isla de Malta, ahora van a ir a Siracusa. Dice el versículo 11.
Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Era la práctica de la época colocar una imagen de la persona o cosa que dio nombre al barco fuera en la proa y a veces también en la popa. Lo que nos está diciendo de estos dos hermanos, que era la insignia del barco. Cástor y Pólux. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Bueno, necesitamos leer un poquito de historia pues, para enterarnos nosotros acerca de estos dos personajes mitológicos, no reales, mitológicos. Después de su muerte, bueno, antes de eso, según la mitología, Zeus y Leda, la esposa de Tíndaro, el rey de Esparta, tuvieron 2 hijos gemelos, cuyos nombres eran Cástor, que era domador de caballos, y Pólux, que era el príncipe de los boxeadores. Después de su muerte, según cuenta la fábula, a causa de su amor fraternal fueron trasladados por Zeus a los cielos, donde se convirtieron en la constelación que llamamos Géminis. Neptuno, el dios Neptuno, también quiso honrarlos y por eso les dio poder sobre los vientos y las olas para que pudieran ayudar a los náufragos. Cástor y Pólux llegaron así a ser conocidos como los dioses tutelares de los marineros. Los gemelos, los hermanos gemelos. En la Biblia de las Américas no dice, me regreso a la versión Reina Valera. La versión Reina Valera menciona a Cástor y Pólux, los hermanos gemelos. La Biblia de las Américas no dice los nombres de ellos, pero sí los llama los hermanos gemelos. Continuando, dice el versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Ahí estamos observando en el mapa entonces el recorrido que hacen en este barco, que tienen por insignia a los hermanos gemelos, a Cástor y a Pólux. Después de aquí, nos dice que el siguiente lugar a donde van a ir es Regio y después Puteoli. Dice el versículo 13, de allí, costeando alrededor de Siracusa, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahí desembarcan todos y el recorrido que van a realizar de ahí en adelante va a ser por tierra. Continuando entonces, el siguiente lugar a donde ellos van a llegar es al foro de Apio y luego a las 3 tabernas. Dice el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos que estaban en Roma, salieron a recibirlos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Durante los días que permanecieron en Puteoli, fue tiempo suficiente para que se llevara la noticia a Roma de que el apóstol Pablo había llegado a Italia y que pronto estaría en camino hacia Roma.
Ahora, observamos nosotros que se dirigen entonces al foro de Apio. Los que vinieron de Roma, los hermanos que vienen de Roma, salen a encontrarse con Pablo y a escoltarlo de regreso a Roma. Entre los hermanos que podríamos nosotros pensar que salieron a encontrarse con él, Epeneto, en Romanos 16 los menciona algunos de ellos, menciona a Epeneto, a Andrónico y a Junias. También menciona algunos de la casa de Narciso y otros, pero eso está mencionado en el capítulo 16 de la carta a los romanos. Lo que ocurre entonces es que desde que los hermanos en Roma recibieron las noticias de que Pablo ya estaba en camino, había llegado a Puteoli, que venía en el trayecto para Roma, algunos no pueden esperar para verlo, por lo que se apresuran por el camino para encontrarse cuanto antes con el apóstol llamado. La práctica de alejarse algunos kilómetros de la ciudad para encontrarse con alguien a quien los hombres se complacían en honrar era común. Un grupo de cristianos llegó hasta el foro de Apio. El foro de Apio está a unos 72 kilómetros de Roma. El otro grupo llegó hasta las Tres Tabernas, que está a unos 53 kilómetros de Roma. Y obviamente había una razón para que el grupo no fuera más allá del foro de Apio, porque no sabían si Pablo vendría por el canal o por el camino, por la carretera que nosotros estamos observando aquí. Ahora, mire que habla de las Tres Tabernas. Taberna le da una connotación no muy agradable, porque en nuestro lenguaje taberna es una cantina, un lugar de mala muerte, un lugar de bebidas alcohólicas. Y en otras versiones se usa más bien la palabra, el término hostal. Tres hostales o tiendas en este lugar. Bueno, llegando al verso 16, recuerden, salieron de Puteoli. Un primer grupo de hermanos se encuentra con él en el foro de Apio, a 73 kilómetros de Roma. Otro grupo de hermanos se encuentran con Pablo y los que le acompañan en las Tres Tabernas, o como acabo de decir, los Tres Hostales. Y de ahí, entonces, continúan su viaje hasta la ciudad de Roma. Nos dice el versículo 16. Pablo llega a Roma, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Este es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y estando viviendo aparte, no en una cárcel, tenía la casa por cárcel, por usar una expresión moderna. Se le permitió vivir aparte, pero bajo custodia. No con el dispositivo electrónico que hoy se le pone a los presos para que puedan estar en su casa, sino aquí era un soldado, encadenados los dos, en sus manos. Y mientras estuvo allí, nos dice a nosotros que el apóstol Pablo tiene entonces la oportunidad de predicar a los judíos en Roma. Empezando en el verso 17 hasta el 29 leemos. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos me dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Después de que Pablo entonces ha tenido la oportunidad de predicarle a los judíos en Roma, nos dice Lucas que Pablo va a permanecer 2 años bajo custodia. Dice el verso 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así es como termina Hechos de los Apóstoles. Lucas culmina su escrito diciéndonos que Pablo permanece 2 años en una casa alquilada, como preso, en compañía de su soldado romano o los que se turnaban con él. Y obviamente Pablo aprovechó ese tiempo para predicarles a estos soldados y podemos nosotros inferir que algunos o muchos de ellos se convirtieron en cristianos. Lo que sigue entonces es la absolución de Pablo de las acusaciones que se le hicieron y su expectativa de liberación. No nos dicen nada Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles culmina como acabamos de leer. Pero sabemos que Pablo fue absuelto, Pablo fue liberado. Cuando Pablo le escribe a Filemón la carta, le dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y en el verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. Pablo entonces ya está en libertad y piensa ir a visitar a Filemón.
en Filipos. También leemos nosotros en la carta a los Filipenses, capítulo 1, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está hablando ya de su condición de hombre libre y que su deseo es visitar a los hermanos en la ciudad de Filipos. Por eso, en este mismo libro, en la carta a los Filipenses, les dice en el capítulo 2, verso 24, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, con esta lección terminamos el viaje que iniciamos con el apóstol Pablo hace un buen par de semanas atrás. Le hemos acompañado en su primer viaje de evangelización, en su segundo, en su tercer viaje de evangelización, y estos últimos días lo hemos acompañado en su viaje desde Cesarea, donde empieza su recorrido como prisionero, hasta la ciudad de Roma, para ser enjuiciado por el emperador. Falta una lección más. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué ocurre después de la liberación de Pablo? ¿A dónde va? Porque este fue el primer encarcelamiento de Pablo. Va a tener un segundo encarcelamiento en donde su destino va a ser la pena capital. Los invito entonces, mis queridos hermanos, para la última lección, que si Dios lo permite, la estaremos teniendo la próxima semana.